Buenos días, mi nombre es Valeria Cosio. Alejandra Ariza. Sala Castro. Joana Catalina Cote. Y Valeria Díaz. Y el día de hoy les vamos a hablar sobre Nelson Mandela. Nacimiento. Nació el 18 de julio en el año 1918 en un pequeño poblado del Traskei, lo que hoy es la provincia oriental del Cabo. Infancia. En Cuno pasó una infancia rodeada por vecinos, amigos y familiares. La madre de Mandela empezó a creer en el cristianismo, siendo Mandela bautizado y enviado a un colegio metodista. Era el primero de su familia que asistiría a la escuela. Tenía 7 años y no sabía ni una sola palabra en inglés. Ese día, después de la clase, iba a volver a su casa con zapatos nuevos, ropa nueva y un nombre británico, Nelson, así lo bautizó la profesora. A sus 9 años falleció el padre de él. Este acontecimiento le hizo sentirse triste y él mismo afirmaría que desde entonces heredó la orgullosa rebeldía y el obstinado sentido de la justicia de su padre. El jefe del pueblo, Tembu, ofreció hacerse cargo del chico y le llevó a vivir a la residencia real. Allí comenzó a recibir clases de historia, literatura e inglés y se destacó como un buen alumno, no tanto por su inteligencia, sino por su disciplina. Juventud. Cumplió los 16 años, pasó a formar parte del Consejo Tribal. 3 años después, en 1937, ingresó al internado para negros de Fort Hart para cursar estudios superiores. Pero cuando en 1941 supo que el jefe, John Gintaba, había concertado un matrimonio para él, Mandela resolvió abandonar su aldea y partir a Johannesburgo. Probablemente estableció en el superpoblado suburbio Alexandra. Al poco tiempo de llegar, conoció a Walter Sisulu, con quien trabó una amistad que sería determinante en todos los ámbitos, influyó en sus ideas políticas y le ayudó a conseguir trabajo y a finalizar sus estudios de Derecho. También le presentó a su prima Evelyn Mays, con la que contraería matrimonio. Adultez. En 1944, Mandela fue uno de los líderes fundadores de la Liga de la Juventud del Congreso, que llegaría a constituir el grupo dominante del Congreso Nacional Africano. Su ideología era un socialismo africano, nacionalista, antirracista y antiimperialista. El gobierno de Daniel Malan, que fue de 1948 a 1954, puso en pie un sistema completo de segregación y discriminación social, económica, cultural, política y territorial en perjuicio de la mayoría negra. Era el llamado apartheid o desarrollo separado de cada raza en la zona geográfica que le asignaran, según la definición oficial. Un decreto de 1949 fue el prohibir el matrimonio mixto, que era casarse un negro con un blanco o así. Otras leyes y reglamentos posteriores acabaron de configurar el sistema segregacionista, reconocimiento oficial de las razas, segregación a la hora de utilizar servicios y separación en las fábricas y en los transportes públicos. La represión produjo 8.000 detenciones, incluyendo la de Mandela, que fue confinado en Johannesburgo. Allí estableció el primer bufete de abogados negros de Sudáfrica. Paulatinamente había ido abandonando su postura africanista y adoptando la ideología del humanismo internacionalista que sostenía durante toda su vida. En 1955, cumplida su condena, reapareció en el público promoviendo la aprobación de una carta de libertad en la que se plasmaba la aspiración de un Estado multiracionalista, igualitario y democrático, una reforma agraria, una política de justicia social en el reparto de la riqueza. Por aquellos años, Mandela contraería matrimonio con Winnie en 1958. Aquí podemos ver una foto de él y su esposa. Contexto histórico.
Nelson Rolihlahla Mandela nació en 1918 en Benso, Sudáfrica. Haber crecido en un entorno de segregación racial lo hizo consciente desde muy temprana edad de las injusticias y abusos de los derechos humanos y lo llevó a implicarse en la vida política cuando era estudiante de la Universidad de Leyes en Port Hart. Tras graduarse como abogado, Mandela comenzó un camino de activismo social con grupos juveniles adquiridos en el partido político del Congreso Nacional Africano. Sus manifestaciones en públicos con llamados de justicia civil para exigir igualdad de derechos civiles a favor del pueblo afro le hicieron ganar protagonismo en Sudáfrica. La personalidad y el pensamiento de Nelson Mandela hacían brillar en cualquier lugar y por esta razón Silulu lo integró al Congreso Nacional Africano, un movimiento de lucha en contra de la opresión hacia los negros sudafricanos. Su inteligencia lo hizo escalar con el movimiento y en 1948 fue uno de los fundadores de la Liga de la Juventud del Congreso, un socialismo africano nacionalista, antirracista y antiimperialista, pero con fuertes influencias de la idea Gramsci. En 1948 llegó el Partido Nacional Afrikaans, blancos descendientes de Holanda, al poder para intensificar las políticas a favor de apartheid. Con el tiempo se radicalizaron las medidas de segregación sociales, económicas, culturales y políticas, incluyendo un decreto que prohibía el matrimonio mixto. Bajo la influencia de las ideas pacíficas de Gramsci, la Liga de la Juventud del Congreso, a cabeza del pensamiento de Nelson Mandela, organizó campañas de desobediencia civil que desencadenaron una ola de represión y 8.000 detenciones, incluyendo la de Mandela, quien fue cancelado por primera vez y donde abandonó poco a poco su postura africanista, dando luz a una nueva filosofía humanista que progresaría en el resto de sus días. Poco a poco el pensamiento de Nelson Mandela abandonaría parcialmente sus ideas de lucha pacífica y en 1962 hizo un recorrido por diversas naciones sudafricanas recolectando fondos y recibiendo instrucción militar y haciendo propaganda a favor de la lucha de los derechos humanos. A su regreso, Mandela fue encarcelado y desde prisión fue uno de los 8 dirigentes de la Alianza de la Nación de traición y conspiración violenta en contra del gobierno. Por este hecho le dictaron a Mandela cadena perpetua. En 1990, tras 27 años de prisión, Nelson Mandela fue liberado de prisión durante el gobierno de Frederick de Klerk, quien abrió camino con el desmonte de la segregación racial. En 1994, el pensamiento de Nelson Mandela lo llevó a ser electo como el primer presidente negro de Sudáfrica, desde donde promovió un mandato hacia la reconciliación nacional, la reconstrucción y el desarrollo integral para todos sin ningún tipo de distinción. Educación. Con el objetivo de convertirse en consejero privado para la Casa Real Tendu, Mandela inició su educación secundaria en Gimpo, en el Instituto Clarke-Boarding, cuyo sistema era de educación occidental. El ambiente igualitario del instituto hizo dejar atrás su carácter aristocrático. Al conseguir su certificado de estudios del primer nivel de secundaria en 2 años, en 1937 se matriculó en Healton Comprehensive School, un instituto metodista en Fort Beaufort. En su segundo año en la escuela adquirió el rango de prefecto. Cuando inició sus estudios de Derecho en la Universidad de Witwatersrand, Mandela era el único estudiante de raza negra y aunque sufría discriminación racial pudo hacerse de una variedad de amistades entre europeos y ideas liberales y comunistas, así como judíos e hindúes. Cuando se unió a las filas del CNA, Sisulu ejercía mucha influencia sobre su persona y pasaba gran parte de su tiempo con otros activistas en la casa del mismo Sisulu. Para 1943 conoció a Anton Lembede, un nacionalista africano que se oponía a cualquier frente heterogéneo contra el colonialismo y el imperialismo. Asimismo, al respaldar la necesidad de crear un frente juvenil para contrarrestar la opresión,
formó parte de una delegación que se acercó al presidente del CNA. Ese fue el origen de la Liga Juvenil del Congreso Nacional Africano. En el domingo de Pascua de 1944, en el Centro Social de Hombres Bantu, nombrado presidente Lembede, mientras que Mandela era miembro del comité ejecutivo. Oficio. El primer acto político de la nueva Asamblea Nacional fue la elección de Mandela como el primer presidente de raza negra en la historia de Sudáfrica. La toma de posesión se realizó en Pretoria el 9 de mayo de 1994. Mandela encabezó un gobierno de unidad nacional dominado por el CNA, sin experiencia alguna de decisiones gubernamentales, y era acompañado por los representantes del Partido Nacional e Inkatha. Bajo la constitución interina, estos dos partidos tomaron no menos de 20 escaños, y de acuerdo a las anteriores negociaciones, Clerc se convirtió en vicepresidente y Thabo como el segundo vicepresidente. Descripción moral. Mandela, infinidad de personas que tuvieron contacto con Mandela a lo largo de su vida coinciden en señalar su extraordinaria personalidad, el poder de seducción, la confianza en sí mismo, la capacidad de trabajo, la valentía y la integridad figura entre las virtudes por las que brillaba allá donde fuese. Sisulu tuvo inmediato sus innatas dones de líder y lo introdujo en el Congreso Nacional Africano, ANC, un movimiento de lucha contra la opresión que desde hacía décadas venían padeciendo los negros sudafricanos. Pronto sus cualidades lo situarían en un puesto prominente de la organización. Muerte. Nelson Mandela murió el 5 de diciembre de 2017 en Johannesburgo, la República de Sudáfrica, tras 6 meses graves de problemas pulmonares. En 2001 le habían diagnosticado cáncer de próstata, iniciando así un tratamiento de radioterapia. Posteriormente, retirándose de la vida pública en 2004. Sería hospitalizado a comienzos de 2011 y a finales de 2012 por problemas respiratorios. El 8 de junio de 2013 en la ciudad de Sudáfrica de Pretoria había sido hospitalizado de urgencia y su estado pasó a ser crítico el 23 de junio. Incluso pasó su último cumpleaños en el hospital con una notable mejoría. Nelson Mandela, que el 8 de junio fue ingresado a un hospital por causa de una recaída por su infección pulmonar y el 23 fue declarado en estado de salud crítico, tras una larga agonía como consecuencia de una infección pulmonar. Murió a los 95 años en su vivienda de Johannesburgo. El antiguo mandatario falleció en torno a las 20:50 horas del jueves 5 de diciembre. Mandela fue enterrado el 15 de diciembre en su ciudad natal, Membeso. Una pequeña muestra de cómo era la voz de Nelson Mandela. Friends, comrades, and fellow South Africans, I greet you all in the name of peace, democracy, and freedom for all.